Pues buenos días a todas las personas que nos acompañáis hoy, tanto presencialmente como detrás de los monitores. Hoy es un día especial, de fiesta especial, porque hoy este centro cumple 21 años. Tal día como hoy se inauguró el CEADAC hace 21 años y tenemos un broche de oro con el 21 avance, que sería este, dentro de los 20 años, 20 avances, tenemos un broche de oro con la intervención de fisioterapeutas de este centro. Las personas que nos van hoy a deleitar con la ponencia son Paola Díaz y Alberto Acero, fisioterapeutas de esta casa, y que nos van a hablar sobre el abordaje de la fisioterapia en la extremidad superior. Ya os digo que me parece que es un broche de oro porque la fisioterapia ocupa un lugar importante en la rehabilitación de las personas con daño cerebral adquirido. Dentro del enfoque holístico que se está implementado en este centro, son importantes todas las áreas, pero estaréis conmigo que es muy llamativo todo lo que tiene que ver con movilidad. No quiere decir que sea más discapacitante, pero sí muy visual y, como os decía, muy llamativo. Entonces yo creo que es importante toda la labor que habéis hecho y que no la refrendo yo, la refrendan las más de 6.000 personas que han pasado por aquí. Entonces yo ya no me enrollo más, doy la palabra a Alberto y a Paola, que estoy segura que lo vamos a disfrutar y que va a ser muy interesante. A por ello. Gracias. Creo que ya está. Está correcto, ¿no? Sí, sí, que es mi hija aquí para... Vale. No me moleste. Bueno, buenos días a todos. Primero, darle las gracias a Inma por su cálida bienvenida. Para nosotros es un orgullo estar hoy aquí en este cumpleaños, en este día de celebración. Y bueno, nos ha tocado a Alberto y a mí pasar nervios, pero me gustaría dejar patente que esto es un trabajo que hemos hecho con muchísimo cariño todos los fisioterapeutas que conformamos la unidad de fisioterapia del CEADAC. Somos actualmente 16 en la unidad y bueno, hemos querido sumar toda la experiencia de estos años, todos los conocimientos que hemos ido adquiriendo a través de formación especializada y bueno, entregaros hoy aquí un pedacito de todos estos años de trabajo con los usuarios con las personas usuarias que han pasado por el CEADAC. El tema que vamos a abordar hoy va a ser el enfoque de fisioterapia en el tratamiento de la extremidad superior en personas con secuelas de daño cerebral adquirido. Y antes de entrar un poco más en contenido, que va a pasar Alberto a entrar en esa parte como un poco más teórica, sí que queríamos contaros cuáles han sido las motivaciones que nos han llevado a elegir este tema. Bueno, estos highlights, estas ideas clave, son las que os presentamos en la pantalla. Lo primero es que nosotros trabajamos siguiendo un modelo de atención integral centrado en la persona. Y, por tanto, también en estas tareas divulgativas queríamos buscar un tema que fuese relevante para las personas que vienen aquí al CEADAC. Las alteraciones de la extremidad superior van a tener una importante relevancia clínica, tienen una alta prevalencia y, además, tienen una alta relevancia funcional. Van a afectar notablemente a la participación de la persona pues, en una vida normal, como la que realizaba antes de sufrir el daño. Además, durante estos 20 años hemos vivido el auge de la investigación científica. Tenemos a nuestro alcance muchísimos estudios, muchísimos papers sobre la rehabilitación motora de la extremidad superior y muchos de estos estudios van a estar relacionados con el desarrollo de herramientas tecnológicas que no teníamos hace 20 años. Los fisioterapeutas hace 20 años pues trabajábamos con una serie de herramientas y durante todo este tiempo hemos ido introduciendo, pues además de nuevas técnicas, esas herramientas o esas nuevas tecnologías que han cambiado un poco el enfoque de tratamiento. Otro punto muy importante es que, aunque hoy os vayamos a hablar desde la especialización, el tratamiento de la extremidad superior es un ejemplo muy claro para las personas que reciben tratamiento aquí de una de las señas de identidad del CEADAC, que es el tratamiento interdisciplinar.
no solo van a ver el abordaje de las secuelas en el brazo, en la mano, por parte del fisioterapeuta, sino que van a ver ese tratamiento pues, en logopedia. Sabemos que la mano es un elemento comunicativo muy importante. En terapia ocupacional también van a ver desde otro enfoque un tratamiento de su extremidad superior. Y por lo tanto, consideramos que era importante también utilizar el ejemplo del tratamiento de la extremidad superior para reforzar esa idea que enorgullece tanto al CEADAC, que es el desarrollo de los equipos interdisciplinares. Y por último, algo que nos toca mucho a los fisioterapeutas y de lo que nos sentimos muy orgullosos es el concepto de globalidad de fisioterapia integrativa. Nos gustaría dejar hoy una idea en todos vosotros, que es que nosotros no tratamos manos o no tratamos codos o no tratamos hombros, nosotros tratamos a personas. Nosotros tratamos todo el sistema musculoesquelético en su conjunto, la interacción de las diferentes partes del sistema musculoesquelético. Tratamos a personas y la interacción de ese sistema musculoesquelético con el resto de sistemas. Y bueno, esto es algo que a continuación Alberto va a explicar un poquito más en la parte de funciones de la extremidad superior. Luego hablará de las principales alteraciones que se suelen encontrar en el brazo y en la mano. Hablaremos de por qué es tan importante realizar una valoración especializada concienzuda, ¿vale? Y también intentaremos pasar un poco por encima sobre el tratamiento, sobre la evidencia y sobre nuestra experiencia de tratamiento aquí en el CEADAC. Intentaremos ser ágiles en la presentación, que se nos entienda, para que quede un pequeño espacio de ruegos, de dudas y de preguntas. Y bueno, cuando quieras, Alberto. Pues muchas gracias, Paola, por esta introducción. Muchas gracias a Inmaculada por su presencia. Muchísimas gracias a todos vosotros por la presencia aquí, tanto física como todas las personas que tenemos conectadas online. Bueno, yo antes de empezar con las funciones de la extremidad superior y con las alteraciones, me gustaría desarrollar un poquito más el concepto de globalidad, que desde todo el Departamento de Fisioterapia nos parece tan importante. ¿Por qué desarrollamos este concepto? Porque es fundamental este enfoque holístico, este enfoque integral en el tratamiento no solamente de la extremidad superior, sino desde toda la fisioterapia neurológica. Es fundamental conocer y relacionar analizando las modificaciones de los diferentes sistemas, sus desequilibrios y cómo todos ellos van cambiando durante la evolución de la persona con daño cerebral adquirido, en la búsqueda del máximo beneficio en el tratamiento. Y este concepto de globalidad lo basamos en la existencia de lo que sabemos que es un sistema fascial que unifica estructural y funcionalmente pues, nuestros huesos, nuestros músculos, nuestras articulaciones y da una continuidad de función en nuestras cavidades pélvica, abdominal y torácica, protegiendo y uniendo, conectando también lo que serían nuestros sistemas vascular, nuestro sistema linfático y, por supuesto, nuestro sistema nervioso. Ante todo esto, pues tenemos que desarrollar un interés que está muy centrado en un análisis absolutamente completo de un sistema dinámico corporal, el cual, pues por ejemplo, como veremos más adelante, nos va a llevar en el tratamiento de un síndrome, que ya hablamos de síndrome de hombro doloroso, pues nos va a llevar a tener que analizar pues, esa región cervical, nos va a tener que llevar a analizar, por supuesto, el sistema oculomotor, y lo subrayo bastante, nos va a tener que analizar el sistema masticatorio, nos va a tener que analizar la extremidad superior contralateral en esa relación de compensación y también, por supuesto, la relación de la extremidad superior afectada, si hay una integración o no, con la extremidad inferior contralateral en el proceso dinámico de la marcha. Así que tenemos que realizar un análisis absolutamente completo y dinámico de la globalidad de la persona. Por eso nos parece tan importante. ¿Cómo paso por aquí? Vale. ¿Ahí? Perdón. Vale, aquí simplemente en esta diapositiva queríamos ahondar en en esa importancia de la globalidad. Fijaos que una afectación de una inmovilización en muñeca y dedos, pues todo lo que supone en otras regiones de la extremidad superior. Y como hemos visto antes en lo que os he comentado, pues tendríamos unas consecuencias de causas y efectos que seguirían a otras regiones corporales y a otros sistemas. Gracias. ¿Ah? Nos hemos quedado pillados. Ahora. Ay, muchas gracias. Bueno, antes de hablar de las funciones de la extremidad superior, nos ha parecido relevante desde el departamento
explicando un poquito todo el tema de la complejidad de la función de la extremidad superior, por qué es tan difícil el abordaje, por qué es un reto para nosotros la extremidad superior, explicarlo desde la complejidad estructural, que también viene bien referenciada por la elevada representación cortical que tiene esta extremidad superior. Y hemos elegido el homúnculo de Penfield, que es una imagen pues bastante mítica. Yo cuando empecé en neurociencia, pues es una de las imágenes que desde pequeñito se me quedó, este dibujo. Pues no deja de ser un mapa neurológico que nos explica, pues dependiendo de la importancia en la corteza motora a nivel sensitivo y motor de esas estructuras, pues la representación. Y fijaos cómo llama la atención pues ese pulgar gigantesco, que es absolutamente pues, espectacular. Esa mano, también tenemos el codo y el hombro, y en comparación con la extensión de la representación cortical, pues solo tendría cabida los órganos sensoriales de la cara. Penfield también hizo estudios sobre el pie, pero aquí no lo tenemos. Y os hablamos de esto porque también queríamos relacionarlo con el auge de las investigaciones científicas en los últimos años. Aquí tenemos una novedad que es justo de este año, que es la recreación somatocognitiva. Y podríamos decir que sería una actualización, es como una actualización, complementa y completa el mapa neurológico de Penfield, que la verdad es que este señor no estaba, según estas investigaciones, no estaba mal encaminado, pero obviamente estaba pues, muy limitado por el tema tecnológico que nos ha contado antes Paola. La representación, aparte de ser lineal y continua, pues tenía unos fallos que aquí nos lo van a comentar. Nos parece muy importante, ¿por qué? Porque esta radiación somatocognitiva lo que hace es que nos cuenta que al mover determinadas estructuras, no solamente la extremidad superior, lo que hacemos es que esas áreas motoras están íntimamente relacionadas con procesos cognitivos, como por ejemplo pues, toda la capacidad de pensamiento abstracto, la movilidad de órganos internos, procesos patológicos como ansiedad, como depresión. Entonces, lo que nos cuenta este estudio es que existe un vínculo cuerpo-mente, que ya lo conocíamos, pero que está absolutamente integrado en la estructura cerebral. ¿Y por qué os contamos esto? Porque nos parece muy relevante. Nosotros ya tenemos ciertos tratamientos en los que asociamos la función cognitiva, lógicamente, con el movimiento, pero esto nos relaciona toda nuestra fisiología con el movimiento, el pensamiento y en su globalidad con el comportamiento humano. Es muy importante. A partir de aquí tendremos una gran variabilidad de tratamiento, que luego nos explicará posteriormente Paola, que es muy importante, desde el movimiento y hacia el movimiento. Y aquí también lo podemos relacionar con el tema de la globalidad, que lo vais a oír mucho, y por supuesto con los tratamientos interdisciplinares con los otros compañeros del centro. Nos ha parecido muy interesante. Y pasamos directamente a la extremidad superior, las funciones. Las extremidades superiores pues, participan activamente con la gran variedad de movimientos y gestos que tienen en la función relacional que tiene el ser humano con el mundo. La cantidad de gestos que tenemos pues, nos hacen tener una interacción social basada en el lenguaje de la mímica. Es absolutamente fundamental en este tipo de lenguaje, el no verbal. A partir de aquí, pues hemos querido poner 4 funciones un poquito más globales, tener en cuenta esta maquetación que es fantástica, la verdad que viene un poquito solapada porque nos encontraremos con función de doble herramienta, pues dentro, por supuesto, de la sociocultural o relacional que antes decía, y también con la globalizadora y equilibradora. Vamos a empezar un poquito por la relacional, la sociocultural. La evolución del hombre con respecto al suelo ha hecho que en nuestra posición bípeda pues perdamos esa función con el suelo y tengamos una vocación aérea. Esta vocación aérea nos ha permitido, pues toda esta parte relacional, pues tener una expresión prácticamente ilimitada, ¿no? En el lenguaje no verbal. De hecho, tiene un propio lenguaje, que es la lengua de signos. ¿Cómo la utilizamos en los usuarios con Perdón, que me quedo seco. ¿Cómo lo utilizamos la extremidad superior en los usuarios que tienen daño cerebral? Pues, por ejemplo, cuando tienen elementos de afasia, pues se apoyan muchísimo en su extremidad superior, en las nuevas tecnologías, en la parte gestual, pero también lo utilizan en los sistemas de comunicación alternativos que pueden utilizar nuestros compañeros y compañeras los logopedas. ¿Qué más?
Podríamos hablar de la doble herramienta, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención en los primeros años en el CEADAC, pues sobre todo que el primer objetivo que nos decían los usuarios al entrar en el centro, lógicamente, si no caminaban, era que lo primero que querían hacer era caminar, pero lo segundo, pues era la imagen que tenemos ahí. A mí me llamaba mucho la atención el tema de conducir, ¿no? Y luego lo vamos a relacionar con la función locomotriz de una forma más directa o más indirecta, ¿no? Yo invito a las personas que estáis aquí y a la gente que está online a pensar en diferentes funciones, a ver si podemos englobarlas todas y luego nos podéis comentar algunas de ellas porque seguro que algunas se nos pasan. La que más nos llama la atención, pues esta doble herramienta, las manos, que es el extremo polivalente que tenemos al final de nuestro instrumento, que es la extremidad superior, pues que nos permiten la complejidad motora más grande, ¿no?, que tenemos, que es la manipulación. Esta doble herramienta nos permite hacer una tarea complementaria, como por ejemplo esta que tenemos en la imagen, que sería la tarea de conducir, y podríamos hacer diferentes tareas. La doble herramienta estaría también dentro de la función relacional y sociocultural, y ahí se me olvida decir pues toda la expresión artística, la escritura, la pintura, la escultura, ahí tendríamos un montón de ejemplos. Luego tenemos una función globalizadora en la que esta doble herramienta va un poquito más allá y lleva la extremidad superior o ambas extremidades superiores a una actividad orientada. Aquí podríamos tenerla orientada hacia pues, la tracción, hacia la suspensión, hacia el soporte de cargas, pues muy importantes tanto en actividad de vida diaria como en actividad profesional, incluso en actividad deportiva, ocio y sociocultural y relacional. Dentro de los usuarios que tenemos en el CEADAC, pues hay una parte muy importante cuando ellos no tienen la función locomotriz por un déficit de las extremidades inferiores, pues tendríamos esa función de apoyo que les ayudaría en la utilización de bastones, por supuesto de la silla de ruedas manual, en una función de propulsión, en la silla de ruedas eléctrica, o sea que sería una función locomotriz, que en este caso sería de forma más directa y en el caso de la conducción de una doble herramienta de una forma más indirecta. Y luego, pásame por favor, la equilibradora. En la equilibradora, tener en cuenta que, claro, la doble herramienta está globalizando, está equilibrando y está en toda nuestra función relacional. O sea que serían actividades superpuestas, funciones superpuestas. En la función equilibradora, pues tenemos diferentes matices de la extremidad superior dependiendo de si trabaja en un contexto de más estático o en un contexto más dinámico. Aquí, ¿cómo trabajaría? Pues trabajaría realizando un esfuerzo en el soporte de cargas, en el equilibrio de cargas, mientras estamos realizando ese ajuste gravitacional. ¿Cómo podríamos poner? Aquí teníamos diferentes ejemplos. Si me la pasas un poquito detrás, pues la teníamos un poquito atrás. Muchas gracias. El ajuste gravitacional que se produce tanto en la función globalizadora como equilibradora. Así que estarían un poquito superpuestas. Gracias. Sí. Y vamos a pasar a la marcha. Perdonad si en algunos temas nos quedamos un poquito cortos y vamos muy rápidos porque estamos igual que Penfield con la tecnología, estamos muy limitados por el tiempo, ¿vale? En la marcha. Bueno, pues vamos a explicar un poquito la función de la extremidad superior en la marcha. La explicaríamos como un doble balanceo en el que participan el hombro y el codo y estaría pues coordinado con las extremidades inferiores. Aquí tenemos dos razones más de peso que implican el componente mayor o menor de balanceo de cada una de las personas, que sería pues la actitud psicomotora de cada uno de nosotros y también sería las características morfológicas de cada uno. ¿Y esto qué hace? Pues que nos llevan a un estilo único e inconfundible de la forma de caminar. Todos tenemos una forma de caminar. Yo tengo una forma de caminar pues muy específica y a mí pues en cuanto voy caminando simplemente por cómo oyen, cómo camino, pues sabemos quién es esa persona, ¿no? Yo creo que nos pasa incluso cuando ya fallamos de ver las caras, ¿no? Cuando llegamos a una cierta edad, pues conocemos, ¿no? Cómo camina esa persona, quién es esa persona, mejor dicho, por cómo camina. Bueno, y en la marcha queríamos explicar de una forma un poquito más específica que existen 6 mecanismos. Esto ya con más evidencia científica y más consenso, que están implicados en el mecanismo de optimización de la marcha, en el que nosotros trabajamos para que nuestro centro de gravedad corporal, se mueva de una forma más equilibrada y haya un menor gasto energético. Estos 6 mecanismos de optimización de la marcha son exclusivos de extremidad inferior y de tronco.
Pues bien, en los últimos años ha habido un nuevo estudio o nuevos estudios, más o menos sobre 2014. Luego, si estáis interesados, os referenciamos el tema de la bibliografía. No sé ahora mismo la nacionalidad de los investigadores, pero es sobre 2014. Y se propone, y digo se propone porque en esto de investigación científica pues hay muchas veces que no tenemos ese consenso, se propone el doble balanceo en fase contralateral de la extremidad inferior de la extremidad superior como el séptimo mecanismo de optimización de la marcha. Y digo se propone porque todavía no hay ese consenso. Y aquí luego lo vamos a relacionar, o lo voy a relacionar, la evidencia clínica con la evidencia científica. Igual que estamos hablando de evidencia científica y, por supuesto, tiene muchísima importancia y es una de las bases de nuestra presentación, como clínicos que somos y como fisioterapeutas yo creo que le tenemos que dar la importancia justa y adecuada a nuestra evidencia clínica. Y ahora lo vamos a ver explicando la disfunción de la extremidad superior. Pues, ¿qué tenemos? Cuando esa extremidad superior no se integra bien, no hay ese doble balanceo, pues lo que tenemos es una disminución del equilibrio, una disminución de la estabilidad, una disminución de la velocidad, pero que vemos en relación íntima con el tronco, vemos que ese enderezamiento de tronco no se produce de la mejor forma posible. ¿Y qué sucede? Pues que hay un gasto energético y sucede la fatiga y la compensación. Dependiendo de la disfunción de extremidad superior, del grado de disfunción y dependiendo también de la severidad del daño cerebral y de si existen o no otras alteraciones sistémicas que pueden ser de origen parecido al de la lesión o que puede venir el paciente con ellas, como una sintomatología crónica por una diabetes, por ejemplo, en el que el gasto energético es muy, muy grande, pues todos estos factores se juntan haciendo que haya 3 o 4 pasos de empezar a caminar con nuestro usuario, pues mucha fatiga, ¿no? Y aquí tenemos que pensar, tenemos que reflexionar sobre la sintomatología, qué es la sintomatología o el aumento de sintomatología, porque vemos cuadros clínicos aquí ya por las secuelas en DCA. Pues es el coste que realiza el sistema o que paga el sistema por mantener una función, con mayor o menor compensación. Entonces, cualquier clínico, cualquier fisioterapeuta que haya tenido un mínimo de experiencia, pues verá que en una facilitación de la marcha, cuando yo tengo una alteración bastante importante de la extremidad superior, en la que no tengo un soporte, en la que tengo un aumento del peso, pues eso hace que tenga una lateralización de tronco o un desequilibrio anterior. ¿Y eso qué me va a influir? Pues me va a influir en la oscilación de mi extremidad inferior, me va a influir en que no puede sacar bien esa pierna, lo que te dice el usuario, esto me pesa mucho. Si yo no tengo reclutamiento motor, pues me va a influir en esa extensión de la rodilla, en el apoyo que tengo. Así que tenemos que darle mucha importancia tanto a la evidencia científica, por supuesto, como a nuestra evidencia clínica. ¿Por dónde me voy? No sé cómo vamos de tiempo. Sí. Por todas estas razones, pues desde el Departamento de Fisioterapia, pues podemos afirmar que es un requisito absolutamente indispensable el tratamiento de la extremidad superior dentro de la reeducación de la marcha. Por supuesto, con muchísimas otros tratamientos de las demás alteraciones. Y a eso vamos a ir ahora, las alteraciones en la extremidad superior. Sí, déjamela ahí. Perdonad que me quedo absolutamente seco. Bueno, vamos a hablar, antes de nombrar todas las alteraciones, vamos a hablar de por qué son tan complejas, porque esto es un reto para nosotros. A mí era de lo que al principio de mi carrera de fisioterapeuta, era lo que más, entre comillas, miedo me daba, ¿no? Iba como mucho más seguro en otro tipo de alteraciones, pero me costaba mucho el trabajo en la extremidad superior. ¿Por qué? Pues por todo lo que estamos hablando, por esa complejidad estructural, por esa complejidad a nivel cortical, por esa complejidad funcional y por la gran cantidad de sintomatología que tiene. Entonces, hay dos grandes razones para explicar esta complejidad. La primera es que los síntomas, la sintomatología, estas alteraciones son modificables, varían con el tiempo. Y la segunda es que se pueden presentar múltiples alteraciones en el mismo tiempo. De hecho, ya con la experiencia que tenemos os decimos que se presentan bastantes. ¿Y cuáles son estas alteraciones? Pues hablaríamos de todas aquellas que dificultan o imposibilitan el movimiento, la función, que tienen un impacto muy importante en la propiocepción,
en la extremidad superior de los usuarios que han sufrido el daño cerebral. Aquí vamos a hablar un poquito más rápido, simplemente la prevalencia, pues reforzando lo que me decía mi compañera Paola, pues fijaos que en fase aguda tienen hasta un 80% de los pacientes con daño cerebral van a presentar patología en extremidad superior y disminuye en fase crónica del 40 al 50%. O sea que es una prevalencia bastante alta con toda la discapacidad funcional que eso supone. Los factores que influyen, pues tanto la localización de la lesión como el tamaño de la lesión, aquí podríamos poner también la gravedad, el momento de la evolución, si no lo sabéis aquí en el CEADAC os explicamos, aquí tratamos personas en fase subaguda, muchas veces en una fase subaguda muy temprana, otras veces no, en un poquito más tardía. También depende del abordaje terapéutico, esto es la calidad y las características del programa rehabilitador que tenemos, que luego entrará un poquito más Paola. Y luego las diferencias entre individuos y las variables personales. Por poneros un ejemplo, aquí en el CEADAC, pues cuando yo entré en 2008, pues cogíamos más o menos, y ahora me comentarán mis compañeros y la propia Inma, en el rango de edad estábamos entre los 16, 17 años, no sé si había alguna persona que entró con menos edad, y llegaba hasta los 45, que es la edad que tengo yo. 15 años más tarde, el rango de edad por encima ha aumentado hasta 10 años, ¿vale? Ahora cogemos entre 55, 56 años, no es un límite absolutamente cerrado, pero en ese sentido ha cambiado bastante en estos años. Bueno, y vamos a hablar de la clasificación funcional de todas estas alteraciones. El sistema de clasificación se realiza por la CIF o el CIF, no sé cómo llamarlo correctamente, que es la Clasificación Internacional de Funcionamiento. ¿Y qué nos explica? Pues nos explica las repercusiones que tiene a nivel funcional y toda la sintomatología. Aquí nos vamos a esa referencia. Aquí me encanta también cómo está puesto, cómo está solapado este diagrama, esta maquetación. ¿Por qué? Porque estas consecuencias funcionales que os vamos a explicar no terminan justo en el límite y empieza la otra, sino que están solapadas, ¿vale? Entenderlo como ese enfoque integral que tenemos, o sea que no va una justo detrás de la otra. Entonces, para entender muy bien cuáles son las repercusiones funcionales de la extremidad superior, pues lo mejor es referenciarlas desde sus consecuencias funcionales. Entonces, las 3 consecuencias funcionales principales que tenemos en extremidad superior son estas 3 que tenéis en la diapositiva. El no uso aprendido, el mal uso aprendido y el olvido o desaprendizaje. Y vamos a entrar un poquito en ellas. Pues, ¿qué es el no uso aprendido? Ahí lo tenéis bastante bien explicado en la diapositiva, ¿eh? Pues al comienzo, en la fase aguda, pues la persona, pues por todas las alteraciones que vamos a ver ahora, pues tiene esa debilidad, esa alteración de la propiocepción, incluso dolor, puede ser en toda la extremidad o en la mano, y ¿qué tiende? Pues ve que no puede moverla, o si puede moverla, no tiene la capacidad para integrarla en la función, ¿no? ¿Qué hace? Pues empieza a mover el otro brazo y no integra el miembro superior. Aquí hablamos de una conducta aprendida que efectivamente tiene el nombre de no uso aprendido. Pasaríamos un poquito más adelante, ya os digo que esto se va solapando. El mal uso aprendido, ¿cuándo ocurre esto? Pues cuando vemos o ve esa persona que con la extremidad superior no puede realizar un movimiento con esa destreza, no consigue éxito en la tarea, ¿qué hace? Pues aparecen las estrategias compensatorias. Estas estrategias compensatorias pues hacen que el movimiento pues no sea lo eficaz que puede llegar a ser. Y estamos hablando de cuando tenemos una conducta motora no normalizada, estamos hablando del mal uso aprendido. Y por último, tendríamos el desaprendizaje u olvido. Si ven al comienzo estas estrategias compensatorias sí que tienen éxito porque puedes realizar cierta función con éxito, con el paso del tiempo, por el déficit de movimiento, por todas las alteraciones que hemos visto, por el aumento de la compensación, por el aumento del gasto energético, pues tienden a tener más fracaso que éxito. Y al final nos encontramos que la persona tiende a olvidar el uso de esa extremidad superior afecta. De hecho, empieza a compensar con la extremidad digo, no parética, porque también se ve afectada al final, porque empieza a tener también el uso de compensación. Estamos hablando de la no parética y no digo no afectada por todo el tema de globalidad que estábamos hablando. De hecho, un abordaje muy interesante
es trabajar desde ese lado sano, que como fisioterapeutas eso lo sabemos, y trabajar desde la compensación del lado no parético. Es un abordaje que a mí me parece muy, muy interesante. Las principales alteraciones, aquí voy a ir un poquito más rápido para luego poder tener tiempo. Al final, dudas y preguntas, y para la parte de Paola, que es de valoración y de tratamiento, que yo creo que es más interesante, pues aquí tenéis pues un montón de alteraciones, fijaos, desde debilidad, parálisis, estructurales, la pérdida de movimiento fraccionado, destreza, los movimientos anormales. Aquí os quería, antes de empezar con esta, que es muy bonita y... No, la puedes, déjala. Bueno, fijaos... todas las funciones que teníamos antes, volvemos a lo de doble herramienta, equilibradora, globalizadora, todo lo que podemos hacer, la función relacional. Esto lo quiero relacionar que como consecuencia de la pérdida de función que tienen las personas con daño cerebral, tenemos, que antes no hemos hablado en esas funciones, una pérdida en algo tan básico como puede ser la alimentación, el vestido y el aseo. ¿Esto que lleva? Pues a una percepción negativa de la calidad de vida de la persona con daño cerebral, que tiene una consecuencia de una baja autoestima y que ¿qué puede dar? Pues puede llegar a patrones de comportamiento negativos, a problemas de ansiedad, o sea que tenemos ahí una repercusión muy, muy importante en la parte, digamos, más emocional de la persona y en la parte social. O sea que estas alteraciones tienen un componente funcional que llega mucho más allá de la propia alteración. Pues fijaos, ¿no? Tan grande aquí el dolor, ¿no? Aquí hablamos yo hablo aquí del dolor, primero lo urgente y luego lo importante. El dolor está relacionado con muchas alteraciones, como alteración del tono que luego veremos, estrategias compensatorias, todo el tema emocional que hemos tratado. Entonces es algo, si me pasas por fin, es algo que tenemos que abordar desde un primer momento como fisioterapeutas. Aquí tenéis unos poquitos datos, no me voy a explayar mucho. Tiene una consecuencia el dolor en ACV, pues fijaos la prevalencia del 11 al 66%. Dentro de los principales dolores que tenemos, pues el dolor de hombro, el que llamamos, se llama ya síndrome del dolor de hombro del hemipléjico, es uno de los principales. Y un tercio de los pacientes sufre dolor en la extremidad o sufrirá dolor en la extremidad superior, y dentro de la extremidad superior el hombro es la región que más dolor presenta, seguida de la muñeca y de la mano. Y vamos a hablar del hombro, ahí vamos a poner delante el síndrome de hombro doloroso hemipléjico. Fijaos en esta diapositiva la cantidad de interacción de diferentes mecanismos, la cantidad de etiología que tiene. Aquí vamos a hablar también de evidencia científica y de consenso. ¿Por qué? Pues porque en la actualidad, si tú te metes en bibliografía, pues no hay mucho consenso de si es más por parte mecánica, parte neurológica, las dos a la vez, si viene más por espasticidad, por la luxación. Fijaos todo lo que tenemos ahí, la parte de la negligencia de alteraciones sensitivas, importantísimo, la parte perceptiva, perdón. Aquí tenemos todo el conglomerado que hace que el síndrome del hombro doloroso hemipléjico pues sea un abordaje, lo que decía antes, esa complejidad de síntomas que sea muy, muy complicado de abordar. Entonces voy a hablar de un par de causas, de las causas principales del hombro doloroso hemipléjico. Una de ellas pues es el hombro subluxado. Fijaos que en la imagen se ve perfectamente, no hay que ser sanitario para ver que en ese hombro tiene un problema. Hay una alteración de la estructura mecánica de la articulación glenohumeral y hay una diferencia espectacular entre esa articulación glenohumeral, entre el acromion y la cabeza del húmero. Aquí tenemos, no hay consenso tampoco porque no todos los pacientes que tienen el hombro subluxado tienen dolor, y hay muchos autores que dicen que el hombro subluxado pues que no da dolor. Así que aquí no tenemos consenso. Depende de dónde miréis, pues hay evidencia bibliográfica en un sentido y en otro. Voy a hablar también antes del síndrome, nos quedamos un poquito antes, que no lo hemos puesto. La segunda causa, dependiendo de autores, es la espasticidad, ¿vale? La vamos a hablar también en la alteración del tono. El patrón flexor que es el patrón que predomina, en la extremidad superior es el patrón flexor. Los dos músculos principales podríamos decir que pueden ser el subescapular y el pectoral mayor, hay más. Y hay autores que comentan que esta es la causa principal de dolor en el síndrome del hombro doloroso del hemipléjico, y hay otros autores que te dicen que la espasticidad no produce dolor. Así que aquí tampoco tenemos mucho consenso. Vamos al siguiente, el síndrome del dolor regional complejo, que cuando yo empecé a estudiar o empezamos a estudiar, bueno, los que tenemos cierta edad, pues se llamaba, es el antiguo SUDEC,
la distrofia simpático-refleja o síndrome de hombro-mano. Esta es otra de los ejemplos de la gran cantidad de sintomatología que nos enfrentamos en alteración de la extremidad superior. Aquí tenemos pues, un montón de síntomas del dolor, una función motora y sensitiva muy anómala, con sudoración, alteración trófica. Es una alteración, es un síndrome muy complejo de abordar. Aumento de temperatura, enrojecimiento de la mano. Vamos con la debilidad o paresia, pues esta es la causa principal de la pérdida de función en la extremidad superior. Es la incapacidad que tenemos o que tienen los pacientes con daño cerebral de activar voluntariamente, pierden ese reclutamiento motor por un problema en el sistema córtico-espinal. ¿Esto qué produce? Pues que la función no sea óptima, porque los movimientos no son precisos, son más lentos, son descoordinados. Y aquí sí que hay una relación importante con la inmovilidad, y es que el tema de la debilidad colabora con la inmovilidad. Hay unas alteraciones musculoesqueléticas y neurológicas, por supuesto a nivel propioceptivo, que hacen que haya como un efecto de un círculo vicioso. Entonces, están íntimamente relacionadas la debilidad con la inmovilidad. Aquí tenemos estas fotos tan bonitas. Intentando sacar ahí un poquito de movimiento selectivo, abriendo la mano. La verdad que son vídeos preciosos. Vale, otra alteración muy importante, pues la somatosensitiva. Tenemos un problema tanto en las áreas somatosensitivas o en las vías que causan disminución, pérdida o alteración también, porque tenemos también una hipersensibilidad de tanto la sensibilidad superficial como la sensibilidad profunda. Aquí no me voy a explayar mucho, tacto, vibración. Bueno, ¿qué pasa? Pero no me voy a explayar tampoco, que me pasa muy rápido, no sé cómo vamos de tiempo, me está pasando, vamos mal, vale, pues voy más rápido. Es muy importante, cuando yo tengo una aferencia que no es correcta, ¿cómo me voy a relacionar con el mundo? Pues de una forma incorrecta, poco coherente. Yo no tengo ese trabajo efector, ese trabajo de los músculos, esa respuesta efectora con el entorno de una forma coherente. Y suele afectar de manera global a un hemicuerpo, pero tenemos situaciones en las que afecta más a lo mejor a nivel distal. Pasamos, que me están metiendo prisa. El tono muscular, una alteración absolutamente fundamental. Nosotros aquí en el CEADAC, yo muchas veces es como la lucha contra el tono, ¿no? Esa sensación de lucha contra el tono diario, ¿no? Espero que mis compañeros me entiendan. Aquí tenemos tanto hipertonía como hipotonía, pero podemos hablar de la normalización, la desregularización o la falta de adaptabilidad del tono. ¿Por qué? Porque necesitamos un tono lo suficientemente alto para nuestro trabajo contra la gravedad y necesitamos un tono lo suficientemente bajo para que haya movimiento. ¿Vale? ¿Qué se produce aquí? Pues el tema de la espasticidad, bueno, los diferentes problemas del tono, por el sistema, como siempre, córtico-espinal, por un aumento de la reacción exagerada al estiramiento y un aumento del reflejo miotático. Aquí tenéis, bueno, no tenemos que pasar, lo siento. Sí. Alteraciones estructurales, que cada vez vemos menos aquí en el CEADAC, por lo menos, aunque esto es una opinión más personal, pero yo sí que mi experiencia es que vemos menos. ¿Por qué? Porque hay un mejor control, yo creo, en la fase aguda y subaguda del tono, y las podríamos ver más en secuelas postfractura cuando nos viene una lesión asociada con nuestro daño cerebral del sistema nervioso periférico. Pasamos. Pérdida de movimiento fraccionado, muy relacionado con el movimiento selectivo, con el tema de la debilidad. Puede afectar a cualquier nivel del miembro superior y es una de las alteraciones que nos dan una pérdida de calidad mayor en cuanto al movimiento de la extremidad superior. Sí, pasamos. Íntimamente relacionado con la pérdida de destreza. Sería una forma de manipular, pero aquí me quiero ir fuera de la manipulación fina, que no solamente es esa, y aquí viene muy bien expresado pues en esta imagen. Muchas veces cuando hablamos de destreza nos quedamos con esa destreza fina que hablamos. Pues hay otro tipo de destreza, porque aquí necesitamos unos elementos muy importantes de estabilidad a nivel proximal, ¿no? Cuando yo estoy lanzando un balón, y es destreza, ¿no? Somos un poco torpes o no más torpes. Entonces, vamos a dejar de hablar, dejar de hablar de la destreza solamente fina, porque necesitamos muchísima más función, que puede ser a nivel proximal, como en esta diapositiva tan bonita. Y la alteración de la coordinación. Aquí, bueno, pues cuando tenemos tanta alteración de reclutamiento motor, de alteración del tono, de la propiocepción, al final hay una alteración en la coordinación.
en cualquier movimiento. Nosotros aquí estamos más acostumbrados a la ataxia. Cuando decimos la ataxia es coordinación, la ataxia es la falta de esa coordinación, más en troncular y más en la ataxia de la marcha, pero tenemos una alteración de la coordinación en extremidad superior con una o dos alteraciones simplemente, ¿vale? Y está asociado más a vías cerebelosas y a función cerebelar, ¿vale? Y yo creo que con esto ya he terminado. Muchísimas gracias por bueno, voy a continuar yo con la parte de evaluación. Sí. Gracias. Voy a continuar con la parte de evaluación. Voy a ir rápido y espero vocalizar que se me entienda. Bueno, en la parte de evaluación lo que queremos resaltar es la importancia de que no la dejemos de lado, que entendamos que una evaluación exhaustiva es indispensable para un correcto abordaje y un correcto tratamiento. Conocer y evaluar las alteraciones nos va a permitir planificar correctamente nuestro tratamiento en cuanto a que nos va a ayudar a establecer un mejor razonamiento clínico y plantear unos objetivos realistas y acordes pues, al estado actual de esa persona. Además, muy importante, parece que solo la evidencia nos la van a aportar ensayos clínicos, que es verdad que nos va a aportar muchísima información, pero también nos da muchísimo conocimiento científico el ser estrictos a la hora de recoger datos, evaluaciones iniciales, reevaluaciones, evaluaciones finales, comparar nuestros resultados, comparar los resultados con otros profesionales, con otros centros. Y bueno, muchas veces creemos que hay que pasar como a la acción, al tratamiento, y dejamos un poco de lado la evaluación porque consideramos que es una fase un poquito más tediosa y tenemos que darle nosotros como profesionales la importancia y transmitir esa importancia también a las personas, ¿vale? A las personas que tratamos. Tienen que entender por qué nosotros nos estamos tomando ese tiempo, qué estamos evaluando y qué pretendemos conseguir con esos resultados. A ver si paso. No consigo pasar. Ahora. Bueno, rápidamente, aunque haya mucho texto, esto lo voy a explicar creo que de una forma muy sencilla. A la hora de evaluar a una persona con secuelas de daño cerebral, vamos a seguir las categorías que nos propone la CIF, que serían estas tres. Y bueno, los fisioterapeutas nos vamos a centrar más en la primera columna, la de estructura y función corporal. Vamos a evaluar pues, el rango articular, la fuerza, la coordinación, el dolor, muy importante. Vamos a obtener esos resultados, pero no nos podemos quedar en esa información y en esa burbuja, sino que tenemos que leer las evaluaciones de nuestros colegas, de nuestros compañeros de equipo interdisciplinar, entender cómo influyen los resultados que nosotros obtenemos en las evaluaciones, por ejemplo, una escala de calidad de vida o un cuestionario de cuidado personal. Tenemos que, aunque estemos hablando hoy desde la especialización, no olvidar ese marco también en la evaluación de equipo interdisciplinar, porque aquí lo resalto en rojo, trabajamos en un modelo de atención integral centrado en la persona y, por tanto, ese enfoque integral nos tiene que hacer ver la persona no solo desde nuestra especialización, de nuestro campo, sino también desde los otros enfoques de los compañeros del equipo. Bueno, muchísimas escalas, hay incluso un libro con no sé cuántas escalas de neurología, nos vamos a entrar a detallar todas ellas. Sí que hemos seleccionado tres para contaros aquí rápidamente. Una valoración muy completa que creo que todos los profesionales que se dedican a esto deberían conocer, sería la escala de Fugl-Meyer para extremidad superior. Es una escala que en un principio puede parecer larga y complicada, pero que con la experiencia nos va a aportar muchísima información y nos va a ayudar muchísimo, ya que tiene varias categorías y recoge información tanto del movimiento voluntario como del dolor, como de la sensación. Por tanto, recomendamos a todos los profesionales, sobre todo jóvenes, que empiezan a trabajar con este tipo de personas, que se vayan familiarizando, que tiren de YouTube, porque muchas veces creemos que solo está para lo negativo y también en Internet nos aporta muchísima información útil. Y bueno, pues simplemente eso, invitaros a conocer las escalas. Otra valoración que recomendamos es la de sensibilidad, que muchas veces nos centramos en el movimiento y nos olvidamos de lo importante que es que la sensibilidad esté. Va a ser un factor pronóstico también muy importante. Aunque la Fugl-Meyer recoge información sobre la sensibilidad, esta escala de Nottingham nos da una información más completa, además va a evaluar todo el cuerpo.
evalúa ambos hemicuerpos, tenemos un mapa para recoger la información y nos da información no solo de la sensibilidad táctil o la cinestésica, también nos va a aportar información sobre la sensibilidad discriminatoria, que suele ser una sensibilidad muy pronóstico de cómo va a ser la evolución del paciente, o la estereognosia, que sería esa sensibilidad que nos permite reconocer objetos con las manos, con los ojos cerrados. Y por último, una escala que nos gusta, a mí me gusta mucho porque la veo muy sencilla y se ha validado recientemente en accidente cerebrovascular, es la escala de MESUPES. Tiene dos categorías principales, MESUPES brazo y MESUPES mano, y ahí bueno, pues va invitando a la participación activa del sujeto, reconocer cómo se desvía el movimiento del paciente de la normalidad, cómo es el tono, cómo se adecua el tono al movimiento, si hay dolor, si hay temblor, cómo es la velocidad del movimiento y cómo se orienta, por ejemplo, la mano. Estas fotos me sirven para dar un consejo, bueno, yo creo que lo tenemos todos claro, que es que a la hora de pasar las escalas debemos tener esa experiencia y tomarnos un tiempo en preparar ese momento, ese espacio de evaluación de la persona. Necesitamos tener el material preparado, necesitamos saber qué pruebas voy a pasar, de qué manera voy a ir dando las instrucciones. Bueno, es un trabajo no de atención directa, pero que es muy importante que los fisioterapeutas sigamos reforzando. Y bueno, voy a ir al abordaje de las alteraciones, que suele ser la parte como más interesante, como fisioterapeutas, que somos personas como muy con fama de ser profesionales de acción. Y en esta diapositiva ponemos las ideas clave. No son exclusivas del abordaje de la extremidad superior, creo que son válidas para cualquier tratamiento de neurofisioterapia. Recordad que el tratamiento de la extremidad superior debe estar basado en la evaluación, lo que os decía, muy importante, y en el razonamiento clínico que nosotros hagamos a partir de esos datos. Que tenemos que servirnos de algo que es muy rico en fisioterapia, que es la variabilidad de enfoques y de herramientas. Debemos basarnos en la evidencia y conocer todas las herramientas de las que disponemos para saber adaptarlas y personalizar el tratamiento. No va a haber un protocolo y una receta, sino que vamos a hacer tratamientos súper individualizados. Recordar ese papel de la persona que debe ser activa. Debemos implicarla desde el primer momento y olvidarnos de esa imagen de voy al fisio, me tumbo la camilla, me pongo boca abajo, me pongo boca arriba, me dejo hacer, ¿no? Sino que aquí tenemos que implicar al paciente desde el primer momento y que conozca de qué va la fisioterapia y de qué va nuestro abordaje. Otra parte muy importante es que nosotros estamos muy acostumbrados muy acostumbrados no, nos gusta a las personas el recibir emociones positivas del compañero o en este caso de una persona a la que estamos tratando. Pero no siempre pasa eso durante los meses que estamos tratando a una persona. Hay momentos en los que sí, conseguimos logros, muy bien, reforzamos, genial, se nos da muy bien, pero hay momentos en los que hay frustración, hay tristeza, hay duelo, porque estamos perdiendo pues, una función que necesitamos. Pues, yo recuerdo una persona que yo traté que no quería recordarlo porque me emociona un poco, que me dijo que, bueno, que lo que más echaba de menos era poder darle el biberón a su hija. Entonces, esos momentos nosotros también los vamos a vivir dentro de la sesión. Tenemos que validar esas emociones, no apartarlas, sino considerarlas igual de válidas que las positivas, acompañarles en el proceso y saber derivar al profesional adecuado dentro de nuestro equipo. No meternos en la burbuja, lo que yo decía antes, entender nuestro tratamiento como otra pieza más del puzzle y saber encajarlo. Es como una receta, es un ingrediente más y saber en qué momento y en qué cantidad voy a poner mi ingrediente, ¿vale? Importante, estamos dentro de un marco de trabajo interdisciplinar. Los objetivos, por supuesto, esto es evidente, tenemos que ser muy realistas en los objetivos y consensuar también tanto objetivos como tratamiento con la persona que estamos tratando. Y un último punto, la dosis e intensidad. La última evidencia da muchísima importancia a la hora de potenciar la neuroplasticidad cerebral, no solo las herramientas, sino a conseguir alcanzar una dosis y una intensidad óptima en el tratamiento. Hablan la evidencia de 45 minutos mínimo de sesión. Aquí en el CEADAC, por norma, tenemos 60 minutos de tratamiento. Muchas veces no es así, porque bueno, entendemos esto que os decía, trabajamos en un marco en el que no solo trabajamos los fisios, sino que trabajan otros profesionales y no es factible, pero por regla general sí que tenemos esos 60 minutos.
Vamos a hacer una sesión de fisioterapia individualizada, personalizada, en la que vamos a hacer una evolución continua y que además vamos a adaptar a la consecución de los objetivos. Y además de esa sesión individualizada, vamos a complementarla con un trabajo aeróbico, que os hablaré también de la evidencia que nos habla de la importancia del trabajo aeróbico para la recuperación funcional de la extremidad superior. Vamos a reforzar esa sesión de fisioterapia con talleres grupales, muy importante, y luego con ejercicios supervisados que los usuarios, pues las personas, pues vienen a la sala de fisioterapia y bajo nuestra supervisión, bajo nuestras indicaciones, trabajan de forma independiente. Sobre los métodos y técnicas de tratamiento, hemos hecho una revisión, gracias Laura porque se ha tomado muy exhaustivamente este trabajo y bueno, os recomiendo así de una forma sencilla la guía de la Sociedad Canadiense para la Recuperación del Accidente Cerebrovascular, porque está muy bonita estructurada, nos habla de las técnicas que más se están estudiando, nos habla de la evidencia que aporta los estudios y además lo clasifica, la evidencia no nos dice, bueno, pues esto se demuestra que tiene evidencia, vale, sí, pero ¿en qué? Porque, como os decía, hay que adaptar las técnicas en función de las alteraciones. Entonces, pues nos habla de los ejercicios terapéuticos de fuerza, muy importante, tenemos en cuenta que la debilidad es la alteración principal en la extremidad superior, la terapia por restricción del lado sano, la observación de la acción, la práctica mental, la terapia en espejo. Me paro un poco, las herramientas tecnológicas. Me paro aquí porque hace 20 años no disponíamos de esas herramientas tecnológicas y actualmente hemos ido avanzando y ahora llevamos un tiempo introduciendo aquí en el CEADAC y trabajando con realidad virtual inmersiva, dispositivos robóticos, estimulación eléctrica cerebral, formándonos en estimulación cerebral no invasiva. O sea, es muy importante cómo ha ido cambiando un poco el abordaje por parte de los fisioterapeutas de las alteraciones de la extremidad superior. Con esto de las herramientas tecnológicas, nuestra visión es como un robot de cocina. ¿Vale? Ha venido a revolucionar pues, la cocina en los hogares y en muchos restaurantes, pero al final cuando vamos a un restaurante de 2 estrellas Michelin no esperamos que nos den toda la cocina sacada del robot, sino que esperamos algo más, ¿de acuerdo? Entonces, pues lo mismo. Las herramientas tecnológicas van a conseguir aumentar la adherencia por parte de muchos usuarios, muchas personas, a otras no les motivan, pero a muchas sí. Nos van a permitir alcanzar unas dosis más altas, mayores repeticiones, o sea, vamos a alcanzar una intensidad de tratamiento relevante, pero hay que estandarizar su uso y saber que es otra herramienta más que tenemos que aprender a usar y no aplicarla de forma discriminada, ¿de acuerdo? Este es el concepto que creemos que en este tiempo, pues más o menos tenemos todos los miembros del equipo. Y bueno, más técnicas, el control sensorio-motor, todo lo relacionado con la parte de aprendizaje motor, la conciencia corporal, el kinesiotaping, el trabajo aeróbico, conceptos muy clásicos o nuevos como el force use, como pueden ser el concepto BOBAT, el método CABAT, el método Perfetti, que todos empezamos a estudiar cuando nos gustaba la neurofisioterapia siguiendo estos conceptos, pues bueno, pues son herramientas de las que disponemos y bueno, de las que os invito a que cuando empecéis, todos los profesionales que empiezan, pues que deberíamos estar obligados a conocer todas ellas y a leer sobre todas ellas. Y bueno, esto de top-down y bottom-up lo queríamos meter porque es algo que se habla mucho últimamente, que sería como clasificar las técnicas de tratamiento según sigan una vía descendente o una vía ascendente. Parece que el interés actual sería reforzar los estudios sobre las terapias que siguen una vía descendente, de arriba abajo, que serían, por ejemplo, la práctica mental, la imaginería motora, es decir, activar procesos cognitivos, implicar muy activamente a la persona desde arriba, desde los procesos de pensamiento, para conseguir el movimiento. Y bueno, las bottom-up pues sería aprovechar esos inputs periféricos, sería un poco a través de la repetición de tareas o, por ejemplo, una restricción del movimiento del lado sano. Simplemente nombrarlo, no me voy a extender. Y bueno, voy a hablar del caso de una persona que está aquí, que es Fran, que primero agradecerle muchísimo que participe tan activamente también en estas tareas de divulgación. Contaros un poco que él ha recibido una sesión de fisioterapia diaria de 60 minutos, aunque ahora hay un día que bueno, pues está participando más activamente en su vida familiar y por ecología del tratamiento, pues hay un día ya que no esté viniendo.
Pero bueno, el tratamiento va a consistir en una variedad de herramientas que hemos ido adaptando un poco a cómo es su evolución. Desde ejercicios de control sensorio-motor, ejercicios de fuerza, hemos utilizado la realidad virtual inmersiva, que en este caso concreto, en esta persona, tenía mucho sentido porque es una persona que le gusta en su ocio, que le gusta el videojuego, que lo disfruta muchísimo. De hecho, es en la terapia en la que más contento te he visto, Fran. La electroestimulación, el ejercicio aeróbico, por ejemplo, con la elíptica, que es esa actividad que, bueno, que la vemos en el gimnasio, pero que implica muchísimo la extremidad superior. La terapia manual ortopédica, porque utilizamos herramientas de la fisioterapia convencional, no solo de la neurorehabilitación, porque tenemos alteraciones como pueden ser compensaciones, alteraciones estructurales, hay que estirar, hay que trabajar el sistema nervioso periférico, es decir, nos tenemos que servir de todo lo que aporta la fisioterapia, la terapia manual, etc. Bueno, ejercicio terapéutico perfetti, ejercicio terapéutico cognoscitivo, ejercicios de coordinación bimanual y kinesiotaping, que son esas vendas de colores que a veces colocamos y que, bueno, que llaman muchísimo la atención. Ha complementado toda esta sesión de fisioterapia con su participación en numerosos talleres. Me he centrado un poquito en los que van más relacionados con la extremidad superior, con la parte motora, talleres de conciencia corporal, talleres de control motor y fortalecimiento del core, por esa importancia de la estabilidad y de un buen control de tronco para que se produzca un movimiento más libre de la extremidad superior. O el taller que realizan nuestras compañeras del EGO, que creo que ha sido una píldora informativa y que os invitamos que es muy interesante, que os invitamos también a escuchar. Y además de todo esto, encima tenemos a nuestros compañeros terapeutas ocupacionales que van a hacer desde su enfoque el abordaje de la extremidad superior. Con todo ese tratamiento, la persona encima va a ver cómo puede comenzar a hacer actividades aquí en el centro como un deporte adaptado, o tareas de informática que van a estar relacionadas con su puesto de trabajo, va a realizar salidas en las que va a tener que coger un medio de transporte, o va a realizar ejercicios domiciliarios ya sin supervisión, un poco por su cuenta y bueno, pues de una forma más libre y más parecida a cómo era su vida previamente al daño. He puesto estas dos fotos porque, bueno, serían dos formas de trabajar, creo que lo mismo, el mismo objetivo. En una estamos trabajando con el láser, en el que tenemos un feedback visual que nos da la imagen del láser y tenemos que recorrer una línea. Y ahí la persona va a estar muy atenta, va a estar muy concentrada en cómo es su movimiento. Nosotros le vamos a dar muchísimo feedback con nuestras manos, relaja aquí, activa aquí, controla. Y bueno, sería una forma un poco más seria, que puede encajar además con la personalidad de muchas de nuestras personas. Y luego tendríamos una forma más lúdica que nos la proporcionaría el Armeo Senso, en la que vamos a realizar a lo mejor la misma tarea en la que necesitamos muchísimo control postural, muchísimo control motor en una actividad precisa como la de llevar una llave de un cofre a una cesta, por decirlo así, que se mete tanto en la tarea que se olvida de cómo está realizando el movimiento, lo hace de una forma más automática y nosotros como fisios estamos ahí pendientes para decir, ojo, relaja, activa, vamos a ponernos así, está compensando, necesita ampliar muchísimo la base de sustentación para realizar la tarea, me quedo con ese dato. O sea que serían dos formas de abordarlo de forma con diferentes herramientas. Y, por ejemplo, también otra actividad que podríamos realizar para lo mismo sería a través de la realidad virtual. Él tiene dificultad a la hora, por ejemplo, de agarrar los objetos con una mano estable, con una mano firme. Además, en cuanto a lo mejor pierde la atención, el objeto a nivel perceptivo lo pierde. Y bueno, con esa realidad virtual realizaría la misma tarea, ya con las gafas metidísimo en la actividad, está como en yo creo que eso es el castillo de Harry Potter, pues siguiendo con la varita una línea y bueno, pues otra forma más de trabajar pues lo mismo. Y bueno, esas eran herramientas de alto coste, porque las nuevas tecnologías conllevan un coste, un elevado coste, y van a utilizarlas durante un tiempo determinado, durante su estancia en un centro de rehabilitación, pero nosotros como fisios disponemos de otras herramientas que tenemos que aprender, o sea, tenemos que enseñar a utilizar y tenemos que servirnos de ella porque cuando terminen aquí van a continuar muchas veces su proceso rehabilitador. Y tenemos que saber que no solo van a disponer de realidad virtual para rehabilitarse durante toda su vida. Entonces, por ejemplo, un TRX, que es algo que es barato y que puede tener en su casa cualquier persona, o que puede trabajar en el gimnasio con sus amigos, como hacía previamente al daño,
pues nosotros vamos a también utilizarlo dentro de nuestras sesiones de tratamiento para trabajar el control motor o para trabajar la fuerza o para trabajar la coordinación o la velocidad. Y bueno, con esto siento mucho haber ido así como si tuviera un tren detrás, pero quería terminar pues a una hora aceptable. Muchas gracias. Gracias, Fran, otra vez por dejarme utilizar las fotos. Luego la despedida, ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias, Paola, por esta exposición tan acertada. Muchísimas gracias a todos. Ha dicho Inma que justo hoy hacemos 21 años. A mí me gustaría agradecer, dentro de esos 21 años yo he estado aquí 15. Agradecer a todas las personas que han hecho posible esto. Me voy a otros departamentos, desde cocina, desde mantenimiento, administración, por supuesto, toda la parte sanitaria, pero bueno, como somos departamento de fisio, dejarme que tire un poquito para casa, sobre todo a todos los fisioterapeutas que han pasado por aquí, con los que he aprendido tanto, con los que he podido trabajar. Y me acuerdo de pues una compañera que está aquí y amiga, que dice que este es el mejor trabajo del mundo. No sé si es el mejor trabajo del mundo, pero es un privilegio estar aquí durante tanto tiempo. Una función que no he dicho, y para mí es la principal, es que con esta doble herramienta tan espectacular quitamos día a día aquí sufrimiento de las personas. Y yo creo que eso es un privilegio. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Ah, perfecto. Ah, sí. Tenemos unas cuantas. ¿Puedo hablar? O sea, ¿se me oye? Andrea Vázquez nos dice que una gran exposición, gracias. Y sí, es verdad que el tiempo nos ha limitado mucho, pero bueno, espero que haya quedado un poco claro la idea o el enfoque, que nos conozcáis más, sobre todo a los fisioterapeutas, que muchas veces pues no nos damos tampoco a conocer lo suficiente. No sé. Nuestro trabajo, Sí. a lo mejor muchas veces no estamos muy hacia adentro y no contamos un poco más lo que hacemos. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, duda a nivel presencial que queráis hacer. Nos dan las gracias, muchísimas gracias a la gente que está online. Espero que haya sido productivo y que haya podido ayudar y haya sido de beneficio. Inma, procede. ¿Llega? Los dos. Este para online y este para presencial. Sí, llega. Pues nada, Sí. todo. Bueno, pues hemos llegado al fin, pero es un fin que es el comienzo. Nada acaba, todo continúa. Entonces, yo al principio os decía, es un broche de oro lo que hemos tenido. Ahora ya está evidenciado que el broche ha sido de oro con la participación de Paola y Alberto, a los que desde luego agradezco esta magnífica exposición, de verdad. Pero además voy a resaltar dos temas. Creo que queda fehaciente que el modelo de atención al daño cerebral que implementamos en el CEADAC está evidenciado. Está evidenciado, la referencia no nos la da la orden de creación del año 2002, la referencia nos la tiene que dar la sociedad, nos la tienen que dar las personas usuarias a las que atendemos, nos la tienen que dar las organizaciones. Bueno, yo diría, fijaros, la ciudadanía en general, y creo que a fecha de hoy nadie nos lo puede rebatir. ¿Podemos mejorar? Por supuesto. El camino, como decía el poeta, se hace camino al andar. Entonces, no cabe duda que nos queda camino por recorrer, pero de verdad os digo que hace 20 años e incluso hace 22, cuando se hizo el proyecto de este centro, creo que no pensábamos que íbamos a llegar donde hemos llegado. Y para muestra vale un botón, que es lo que hemos presenciado hoy. Fijaros que hemos cubierto las dos partes. Insisto, y a lo mejor soy reiterativa, que la misión del CEADAC no es la atención directa, es la referencia. Y hoy hemos visto cómo en el área de fisioterapia hemos estado hablando de papers muy recientes, hemos estado hablando de investigación, hemos estado hablando de modelo. ¿Esto gracias a qué? Pues gracias a que hemos tratado a más de 6.000 personas aquí. Sin la atención directa es imposible que hagamos referencia. Además, estamos implicados, esto es importante, lo que es la cohesión del modelo del CEADAC, que es un modelo holístico. Ha salido en las presentaciones. Quien tiene que salir ganando es la persona usuaria.
que seguimos hablando de pacientes, pero ahí permitidme la licencia. Se nos cuela, pero no veas que escuela. te miraba de reojo y más, digo, se me ha colado poco. Pero es verdad que es importante porque nuestro modelo está dentro de los servicios sociales, tan importante como lo sanitario. Quizás seríamos el paradigma de atención sociosanitaria. Como esto no existe en España y yo igualmente personalmente no estoy de acuerdo en que exista, creo que lo que tiene que haber es una buena coordinación sociosanitaria. Pero verdaderamente este modelo ha estado 20 años dentro de servicios sociales y hemos demostrado que podemos, dentro del contexto de servicios sociales, podemos favorecer la mejora de calidad de vida de las personas usuarias. Además, otra particularidad del modelo es el trabajo transdisciplinar, no pluri ni multi, sino trans. Y diréis, ¿y qué tontería esto? Pues es que hilo con lo anterior, quien tiene que ganar es la persona usuaria, no los fisios, ni los teos, ni los médicos, ni los psicólogos. Quien tiene que ganar es la persona y la verdad es que para eso hace falta un entrenamiento que nosotros desde aquí, desde el CEADAC, pues lo hemos ido haciendo poquito a poquito, a nuestro mejor entender y como hemos sabido. ¿Que podría mejorar? Pues seguramente, pero que hemos demostrado que quien gana es la persona usuaria trabajando de esta manera, yo creo que es importante. No me quiero enrollar porque si no, yo además sabéis que es un tema que me apasiona y al final acabo hablando más que vosotros, que os habéis ajustado perfectamente al tiempo, que también os lo agradezco. Por supuesto, agradecer a todo el departamento de fisioterapia que en este momento estáis trabajando aquí, porque me consta que ha sido una labor de equipo, que Paola y Alberto se han lanzado a hacer la presentación, pero que habéis colaborado todas las personas que pertenecéis. Y a mí eso me parece que es es algo añadido y que gracias a esa labor de equipo, pues mira, se consigue una brillantez en la exposición como la que nos habéis presentado. Por supuesto, agradecer a todas las personas usuarias que han pasado por este centro y a todos los fisios que han estado antes y que han ayudado a hacer el camino. Agradecer a las personas usuarias que nos permitís trabajar con vosotros para que podamos sacar fuera el conocimiento, ya os digo, el conocimiento se consigue porque trabajamos a pie de obra, si no el papel todo lo aguanta. Somos conscientes de la importancia de tratar personas para poder exportar ideas, exportar buenas prácticas y a veces las hipótesis se refrendan, se aceptan y a veces las hipótesis no se refrendan y no por no conseguir éxito en una hipótesis no hemos avanzado. Sabemos que por ahí no tenemos que ir, que tenemos que ir por otra vía, pero es también importante. Y agradecer en la totalidad, ya lo habéis hecho vosotros, a todo, decís, es un privilegio, estoy con Alberto totalmente. Yo he trabajado con discapacidad intelectual, con discapacidad física, bueno, he sido por edad, partícipe del cambio de los servicios sociales en este país y la verdad es que trabajar en este centro es un verdadero lujo porque conseguimos que las personas mejoren su calidad de vida, cada uno en el punto en el que se pueda, pero lo que está claro es que yo creo que todas y cada una de las personas que pasan por aquí salen con un puntito de mejora, que es de lo que se trata y que estamos todos a una con el mismo objetivo. Así que broche de oro de verdad espectacular, muchísimas gracias al Centro de Recursos porque han estado siguiendo y apoyando tecnológicamente, a veces con mucha presión, el que hayamos podido conseguir hacer estos 20 años, 20 avances. Agradecer también a los otros 20 que han presentado antes, porque así hemos conseguido, vamos a intentar hacer una recopilación de todos, porque nos parece que es importante. Gracias a Emilio, responsable de área técnica en funciones, porque también apoya, junto con el Centro de Recursos, toda la logística. Y, en definitiva, mi agradecimiento personal y profesional a todas las personas que formáis este maravilloso proyecto que se llama Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral. Y permitidme que acabe con una frase de Hipócrates, que soy muy fan de Hipócrates yo. Y Hipócrates dijo, o al menos se le atribuye a él esta frase, al menos se le atribuye:
Ningún daño cerebral es tan leve para no trabajar con él, ni tan grave para perder la esperanza. Así que continuemos trabajando por el daño cerebral, por mejorar la calidad de vida de las personas con daño cerebral y sus familias, y porque consigamos que el montante científico, tecnológico y en definitiva, de investigación tire para adelante y que dentro de otros 20 años, cuando las personas que estén aquí celebren el 40 aniversario o el 50, se acuerden de nosotros como las personas que pusimos un granito de arena, pero cuidado, un granito de arena muy importante, que si no llegamos a ponerlo, pues no estaríamos ahora aquí. Muchísimas gracias y a seguir avanzando.